¿qué tal? Soy el doctor en Ciencias Máximo Berto Martínez Benítez y trabajo para el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas como responsable de proyectos de innovación en tecnologías celulares. El día de hoy estaremos platicando sobre el proceso de producción de medicamentos biotecnológicos. Específicamente trataremos las generalidades de la producción de estos tipos de medicamentos, el proceso de producción de los medicamentos biotecnológicos y las regulaciones nacionales e internacionales que aplican a este proceso de producción, los cuales son producidos por técnicas de biotecnología molecular utilizando organismos vivos o células durante el proceso de producción. Estos medicamentos biotecnológicos poseen una complejidad molecular y estructural superior a los medicamentos tradicionales, por lo que podemos definirlo como toda sustancia que ha sido producida por biotecnología molecular que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, que presente una formulación farmacéutica definida y con características físico-químicas bien establecidas. Por ejemplo, podemos citar anticuerpos monoclonales, los cuales son utilizados para el tratamiento de ciertos linfomas, el interferón alfa, el cual es utilizado en el tratamiento de ciertos tipos de leucemias y enfermedades virales, y factores de crecimiento como el factor de crecimiento de granulocitos, el cual es utilizado en pacientes que poseen neutropenia. Sin embargo, para desarrollar y poner en el mercado un medicamento biotecnológico como cualquiera de los antes mencionados, se debe pasar por diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de investigación o desarrollo del concepto como tal, la cual tiene una duración de aproximadamente de 3 a 5 años. Después viene una etapa de estudio preclínico, una etapa de estudio clínico que abarca entre 6 y 7 años, y finalmente el proceso de registro y puesta en el mercado bajo un proceso de registro y regulación de cada una de la documentación establecida, que abarca aproximadamente de 2 a 5 años, donde se revisan toda la documentación y la eficacia del medicamento. Una vez que está puesto en el mercado el medicamento, se sigue la vigilancia del mismo a través de un proceso denominado farmacovigilancia, el cual permite detectar cualquier reacción adversa sobre los mismos. El primer producto de su tipo que se registra y se pone en el mercado se denomina medicamento biotecnológico innovador y está protegido por una patente que le da la ventaja de ser comercializado exclusivamente por un periodo de 10 años. Sin embargo, pasado este periodo de exclusividad, al vencer la patente, cualquiera de los productores biotecnológicos puede producir un medicamento basado en este medicamento innovador y ponerlo en el mercado, que ya no tienen que pasar esta etapa tan larga de investigación, pues ya tienen los antecedentes y además no requiere de estrictos controles de calidad para desarrollar las etapas clínicas y preclínicas, solo tienen que demostrar su eficacia y seguridad. Por lo tanto, esto le permite a los productores poner en el mercado medicamentos que son equivalentes, pero que tienen un costo inferior al costo mostrado por el medicamento innovador. Estos medicamentos se les denomina medicamentos biocomparables, ya que son comparables con el medicamento innovador. El proceso de producción de este medicamento biotecnológico está muy relacionado con la calidad, seguridad y eficacia del medicamento como tal. De ahí ha surgido la frase célebre de que el proceso es el producto. Para poder realizar este proceso de producción de los medicamentos biotecnológicos, en general se pueden dividir en 3 etapas. La primera etapa, denominada upstream, abarca la etapa de selección del gen de interés, introducción de este gen de interés en un vector apropiado y después seleccionar este vector apropiado con el gen de interés ya clonado, introducirlo en una célula que sería la productora del medicamento finalmente. La segunda etapa corresponde al proceso de producción de tal como el medicamento y se llama bioproceso como tal. Y la tercera etapa, al final del bioproceso, se necesita aislar y purificar el producto activo, en este caso una proteína, y realizar la formulación. Para esto se conoce como el proceso de downstream. Analicemos a continuación los puntos críticos de cada uno de estos pasos a seguir. El primer paso, como les mencionaba anteriormente, es la selección del gen de interés. Pongamos, por ejemplo, el gen para el interferón alfa. Este gen debe ser seleccionado e introducido en un vector apropiado. Los principales vectores utilizados para clonar son conocidos como plásmidos, que permiten la inserción de pequeñas secuencias de ADN. También existen otras secuencias que se denominan cósmidos, que permiten la inserción de genes de un tamaño mayor. Existen construcciones que permiten hacerlo, denominadas cromosomas artificiales. Una vez que se tiene lograda esta construcción genética, es necesario introducirla en la célula
hospedero, la célula que va a producir el medicamento como tal. Para hacer este proceso, se selecciona la célula de interés y se inserta el gen ya clonado en el vector de expresión, cualquiera de los vectores antes mencionados. Una vez seleccionado la célula que porte el gen de interés, se debe seleccionar el tipo celular que se va a utilizar para la producción del medicamento final. Los principales tipos celulares utilizados son bacterias, levaduras, células de insectos con el sistema de baculovirus y células de mamíferos. Para la selección adecuada de cada uno de estos vectores de expresión, se debe tener en consideración los siguientes factores: el origen de la proteína que se va a clonar y se va a expresar como medicamento biotecnológico final, las propiedades de esta proteína, si va a ser una proteína que va a ser expresada, una proteína que va a ser insoluble, una proteína que va a ser enviada a periplasma. ¿Por qué? Porque estos factores influyen en el proceso de purificación que les mencionaba al final del producto. También debe considerarse la aplicación final que va a tener para el medicamento, si va a ser un producto para diagnóstico, un producto para vacuna o un producto terapéutico, porque en dependencia de esto será el proceso de purificación que tendrá al final el producto biotecnológico. Y también se debe considerar finalmente las características que va a tener el bioproceso. Cada uno de estos tipos celulares van a tener bioprocesos con características y condiciones bien definidas, las cuales difieren unas de otras. Por ejemplo, podemos resumir que en cuanto a velocidad de producción de medicamento biotecnológico, los sistemas realizados en bacterias tienen una mayor velocidad de producción del medicamento, pero tienen menor capacidad para producir modificaciones en las proteínas. Si estas modificaciones son requeridas después en las proteínas, deben utilizarse mejor unas células, como les mencionaba, el sistema de células en insectos con baculovirus o células en mamíferos. Si lo que consideramos es el rendimiento como tal, los mayores rendimientos se obtienen en los sistemas con levaduras, pero igual tienen los problemas de las modificaciones posttraduccionales a que están sujetos algunas proteínas utilizadas para el tratamiento humano. En cuanto a las mejores condiciones para producir estas modificaciones posttraduccionales, fundamentalmente lo que son denominadas glicosilaciones, entre otras, podemos mencionar a los sistemas de células de insectos y las células de mamíferos. De hecho, la mayor cantidad de productos registrados para el uso en humanos se han dado en la producción del sistema en células de mamíferos, y la menor cantidad se han registrado en el sistema de células de insectos y baculovirus, que es un sistema menos estudiado. Retomemos ahora el procedimiento que les decía para generar para generar nuestro banco de trabajo para producir el medicamento biotecnológico. Como les comentaba anteriormente, el primer proceso consiste en el aislamiento y selección del gen de interés, introducirlo en el vector apropiado, cualquiera de los que mencionamos, ya sea un plásmido, un cósmido o un cromosoma artificial, y posteriormente insertarlo en una célula de interés, sea una célula de mamífero, sea de una bacteria, sea una célula de levadura, etc. Después viene un riguroso proceso de selección que permite seleccionar las células con las mejores condiciones y mayores capacidades productivas, a lo que se le denomina la selección y aislamiento, para producir un banco maestro y después generar un banco de trabajo. Ahora, este banco maestro debe estar bajo un estricto control de calidad, pues a partir de ahí se va a realizar todo el proceso de producción. Este banco maestro necesita realizar controles de calidad que abarcan pruebas de esterilidad, pruebas de control de contaminación, ya sea por bacterias, por micoplasma, por bacterias, por hongos o por virus. Necesita hacer un análisis exhaustivo de su morfología, de su viabilidad, de su identidad, de su estabilidad genética y la presencia o no de endotoxinas en los medios donde se va a producir este medicamento, porque todo esto va a influir en la formulación final del medicamento, que, como recordarán, finalmente será utilizado en humanos. Una vez teniendo el organismo productor, se procede al bioproceso, que es el conjunto de actividades relacionadas entre sí que implican el escalamiento del organismo productor, la preparación de insumos y medios de cultivo y después la reacción como tal de producción de la proteína recombinante
Y por último, la purificación y aislamiento del producto de interés. Primero que nada, se tiene que pasar al escalamiento del organismo productor. ¿Por qué? Los bancos de trabajo generados tienen apenas 1 millón de células. Para nosotros realizar el proceso de producción de proteínas, para apenas algunos gramos de proteína recombinante, necesitamos aumentar la población 120,000 veces. Entonces se requiere el proceso de escalamiento de organismo productor, que implica el uso de distintos medios, recipientes y condiciones para llevar a cabo el crecimiento de nuestro organismo productor de 1 millón de células a 120,000 millones de células que se requieren para iniciar el bioproceso. Y este proceso se realiza en paralelo con el acondicionamiento de nuestro bioreactor y con el acondicionamiento de nuestros insumos grado biotecnológico, que tienen como característica principal su esterilidad, ya que solamente queremos la presencia del organismo productor y no requerimos la presencia de ningún organismo invasor que pueda aprovechar los nutrientes y arruinarnos nuestro bioproceso. Una vez teniendo los insumos y el organismo productor, todos se unen en un bioreactor. ¿El bioreactor qué es? Es un equipo que se encarga de mantener las variables controladas, es decir, el pH, temperatura, presión de oxígeno, agitación, inyección de aire y la presencia de antiespumantes bajo rangos y especificaciones dictadas para maximizar la producción de la proteína recombinante. Existen 3 tipos de bioprocesos. El primero es por lote, donde se ingresan los insumos estériles al bioreactor, el organismo productor, y durante todo el proceso se mantienen aisladas, no hay entradas ni salidas de medio ni de células. El segundo tipo de bioproceso es el de lote alimentado. El lote alimentado implica que se añaden 1 o más nutrientes al bioreactor de forma periódica y no hay ninguna salida. Por último se encuentra el sistema continuo. Este sistema continuo es un bioproceso que implica la entrada de medio de cultivo y nutrientes y también la salida continua de biomasa. Esta biomasa va acompañada por la proteína de interés que se está produciendo. Operativamente, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. ¿Para qué? Para mantener constante el volumen de operación del bioreactor durante todo el cultivo. Por último, procedemos a la tercera etapa del proceso productivo, que es el downstream. El downstream implica el aislamiento y purificación de la proteína recombinante de interés. Esto se basa en las propiedades de tamaño, afinidad, carga, hidrofobicidad y otras características químicas de la proteína de interés. Y para realizarlo se utilizan equipos como cromatografía de intercambio iónico, centrífugas, filtros y demás. Los principales problemas que se tienen con los medicamentos biotecnológicos es que al tener una complejidad mayor que los medicamentos tradicionales, producen inmunogenicidad al ser introducidos en el cuerpo humano, además de estar sujetos a fenómenos como proteólisis. Pequeñas proteínas pueden ser desechadas por los riñones de forma muy efectiva, requiriendo que se apliquen dosis efectivas mayores a lo necesario, y las reacciones alérgicas de toxicidad que puede provocar el medicamento una vez introducido en el organismo humano. Para resolver estos problemas, generalmente se aplican tratamientos a las proteínas durante el proceso de formulación para obtener el medicamento final. Generalmente estas modificaciones pueden incluir mutagénesis dirigida, la cual permite aumentar la estabilidad térmica de la proteína y por tanto su estabilidad en el cuerpo y en la formulación final, o aumentar la estabilidad de las proteínas para que sean resistentes a la proteólisis y a la oxidación como tal. También se puede hacer un proceso denominado pegilación, en la cual se le une, por ejemplo, como al interferón alfa, se le une polietilenglicol para estabilizarlo, aumentar su solubilidad, permitir que tenga una mayor residencia en el cuerpo y se haga mayor resistencia a la proteólisis como tal. Una vez formulado el medicamento, este debe ser mantenido bajo condiciones de estabilidad bien definidas, como pueden ser las cadenas de frío, la liofilización o mantenerlo encapsulado para que aumente su estabilidad como tal.
Ahora hablemos un poquito de lo referente a la normatividad nacional e internacional aplicable al proceso de producción de estos medicamentos biotecnológicos. Con respecto a la normatividad nacional, la fundamental es la norma oficial mexicana 257, que habla sobre el proceso de producción de los medicamentos biotecnológicos. También regula todo lo relacionado con el proceso de caracterización y, en el caso de que aplique, con los estudios de biocomparabilidad de estos medicamentos. También podemos hacer referencia a la norma 012, norma oficial mexicana 012, la cual está relacionada con los proyectos de investigación relacionados con la industria farmacéutica y estudios en pacientes o estudios in vivo como tal. Podemos mencionar también la norma 220 del 2012, la cual está relacionada con el proceso de farmacovigilancia que les mencionaba al principio. Está relacionado con el seguimiento que se le da a estos medicamentos una vez que son liberados al mercado para detectar cualquier reacción adversa no deseada que pueda incurrir el medicamento durante su aplicación en los pacientes. Y aplican otras normas de apoyo, como puede ser la norma 164 de 2013, que está relacionado con las buenas prácticas de fabricación de los medicamentos. Con respecto a la normatividad internacional, podemos hacer referencia a las establecidas por la Conferencia Internacional de Armonización para los requisitos técnicos necesarios para el registro de medicamentos biotecnológicos. Esta conferencia internacional está adoptada por Japón, Estados Unidos y todos los productores biotecnológicos de la Comunidad Económica Europea, por lo cual existe una buena referencia internacional que regula todo el proceso desde el estudio y desarrollo del concepto hasta la puesta en el mercado y farmacovigilancia de los procesos para la producción de productos biotecnológicos. Podemos mencionar dentro de ella la norma Q5B relacionada con la estabilidad genética de las cepas utilizadas en el proceso de producción, la cual rige todo el proceso de investigación y puesta en producción de la línea celular deseada. La norma 5D, sustratos celulares, en la cual está regulando todo el proceso de control de calidad que deben seguir los sustratos celulares utilizados en la producción de medicamentos biotecnológicos. La norma 5A, que está relacionada con la evaluación y seguridad de estos medicamentos biotecnológicos. La norma 6B, especificidad para los productos biotecnológicos. Y la norma Q9, que está regulando el proceso de calidad y manejo de riesgo, que es una nueva perspectiva que se está siguiendo para realizar el control de calidad de la producción de todos estos medicamentos biotecnológicos. La evaluación de los medicamentos sería el paso siguiente. Cómo se realiza la evaluación de estos medicamentos que permiten medir la eficacia, seguridad y efectividad de estos medicamentos biotecnológicos. Por tanto, lo invitamos a que nos den seguimiento en este mismo espacio y nos estaríamos viendo en nuestro próximo video.